En la morada de Vaikunta es una película perteneciente a Tollywood, es decir, al cine del sur de la India, cuyos protagonistas principales son Allu Arjun y Pooja Hegde. Comencemos. La cinta empieza ambientada en los años 90 en un día lluvioso, donde se muestra un hombre llamado Valmiki llegando a un hospital. Luego nos muestran dos mujeres en trabajo de parto que se encuentran allí. Una es la esposa de Valmiki y la otra es la jefa, la señora Ramachandra. Luego de un rato sale la enfermera e informa a Valmiki que es un varón, lo cual le da mucha alegría. Después nos muestran a un médico con el bebé de la señora Ramachandra, quien también es un varón. De camino a llevarlo junto a la madre, la enfermera se da cuenta de que el bebé ya no se mueve ni respira, por lo que se asusta y va al teléfono rápidamente. Pero este lo tiene ocupado Valmiki. En ese momento ella le cuenta que necesita llamar al doctor debido a que el bebé de los Ramachandra ya no respira. En ese momento Valmiki tiene una idea y le dice que él fue bendecido con un niño y que él sacrificará a su familia para que se cambien los niños y los Ramachandra no pasen por un dolor tan grande. La enfermera, un poco confusa, asustada, no sabe qué hacer. Él la convence diciendo que el niño muerto está y que su hijo en cambio podrá tener una vida mejor con comodidades que él nunca le podrá dar y buena educación. La enfermera se convence feliz y van a hacer el cambio. Toman al bebé de Valmiki y lo dejan con la otra madre. Luego toman al bebé de los Ramachandra y de camino el niño comienza a llorar. La enfermera, feliz, quiere volver a dejar los niños como corresponde, pero Valmiki ya no quiere que dañen sus sueños de que su hijo de sangre pueda tener un mejor futuro, por lo que forcejean por el niño y en esto la enfermera se cae del balcón y Valmiki tiene una lesión en la pierna que lo acompañará de por vida. Más tarde los paramédicos se llevan a la enfermera y Valmiki se queda con el niño. Al día siguiente vemos a los señores Ramachandra con el bebé saliendo del hospital y tomando su carro, al tiempo que Valmiki y su esposa con el bebé cambiado toman un tuk-tuk a su casa. Allí termina la parte introductoria. Luego se muestra a la familia Ramachandra en una especie de ritual, con su bebé, a lo que le pregunta el nombre del pequeño y él responde que se llama Raj Manohar. Allí presente Valmiki está muy feliz de ver a su verdadero hijo. También le preguntan cómo se llama su hijo, a lo que él dice Bantu, el cual al parecer no es un nombre muy bien aceptado, ya que en un principio el sacerdote se negó a hacer la ceremonia con dicho nombre para el niño. Sin embargo, así se terminó llamando el pequeño. Luego se puede ver cómo a lo largo de la infancia de los niños, Valmiki era muy alcahuete con Raj, mientras que con Bantu era demasiado duro e indiferente. Luego la cinta nos transporta a 20 años más tarde. Vemos a Bantu llevando una vida de lujos, pero esto solo era un sueño de su padre Valmiki, quien va y lo despierta para ir a trabajar. Más tarde este llama por teléfono a Bantu para que le lleve una calabaza para un ritual a la mansión de sus jefes. Y Bantu la compra y va, y se queda en la entrada y pregunta a Valmiki por qué desde que era pequeño nunca lo deja pasar, a lo que este responde que en la morada de Vaikunta los perdedores no pueden entrar, por lo que Bantu se siente un poco mal. Más tarde en la casa de Valmiki están comiendo en familia, Bantu, su hermana, su madre y Valmiki. Su padre, como Bantu tiene una entrevista de trabajo, no lo deja terminar de comer. Este se va y a la salida de su casa unos hombres en motocicleta molestan a su hermana. Bantu lo ve y se enfada y va en ayuda, y allí tiene una pelea con estos hombres, a lo que resulta Bantu ser muy superior en habilidades contra ellos, los cuales devuelven la bufanda robada de su hermana. Luego de la pelea, este se dirige a su entrevista de trabajo y allí le va bien. Más tarde su padre Valmiki llega a la casa con ropa y una loción para Bantu y su nuevo trabajo. En el nuevo lugar de trabajo de Bantu, su manager lo aprecia bastante y le gusta escuchar sus tristes historias con su padre y lo duro que ha sido con él desde pequeño. Luego se da cuenta de que el encargado de recursos humanos es el hombre líder de la banda con quien tuvo la pelea, pero llegan a un acuerdo.
Simultáneamente el señor Ramachandra está teniendo problemas económicos en su compañía. Luego Bantu conoce a una guapa chica llamada Amulia, que usa falda corta, por lo que queda asombrado de ver sus piernas, para darse cuenta más tarde de que ella es la jefa de la compañía de turismo para la cual está trabajando. En esta agencia pasa muchas aventuras, ya que hace muchos viajes a lugares exóticos por el trabajo. Valmiki a escondidas ha estado visitando a la enfermera que sufrió el accidente cuando nacieron Raj y Bantu. Esto para sanar un poco la culpa y también para estar seguro de que su secreto está a salvo, ya que ella es la única persona que sabe la verdad, pero infortunadamente quedó en estado de coma. Visitando el hospital se lleva una amarga sorpresa, pues la enfermera vuelve a reaccionar después de muchos años, lo cual le atormenta, pues puede salir a la luz la gran verdad. Ramachandra y el abuelo de Raj quieren que Raj asuma el liderazgo de la compañía y que logre sacarla adelante de los problemas que ésta tiene, para lo cual él no se siente preparado ni seguro. Pero sin embargo lo envía a una reunión con el hijo del líder de una compañía rival que los quiere absorber. En este mismo lugar están teniendo una reunión la compañía de turismo con unos empresarios que quieren comprar el negocio. Cerca está el señor Ramachandra y los escucha, que Bantu tiene talento para negociar, y queda asombrado, pero este no le gusta a su esposa, ya que siente más admiración por Bantu que por su propio hijo Raj. Mientras los padres de Amulia y Raj, quienes son conocidos, hacen una alianza para que sus hijos se comprometan, lo cual no le agrada a ninguno de los dos. Las cosas entre la compañía rival del señor Ramachandra y él se ponen cada vez peores, llegando a lesiones físicas y amenazas. Afortunadamente estuvo Bantu para auxiliar en la situación, y por azares de la vida lo llevan al mismo hospital donde se encuentra la antigua enfermera del cambio de niños. Allí la enfermera le cuenta a Bantu toda la verdad, pero desafortunadamente muere después de esto. Ella sobrevivía por el simple hecho de revelar esa verdad que la quemaba por dentro. De camino a casa, Bantu enfrenta a su padre Valmiki y le dice que ya sabe toda la verdad y que él no es su padre, que ahora se siente libre de saber por qué siempre lo trató mal y que él ha decidido no contar nada, ya que eso arruinaría la vida de su madre. En el hospital, Bantu se da cuenta de que el cuñado del señor Ramachandra está intentando inflar la cuenta del hospital 9 veces por encima del valor real, pues él es el encargado de los temas financieros de la compañía, por lo que ve que ese es el problema de por qué la compañía se está viniendo abajo. Por otro lado, la familia del señor Ramachandra, su cuñado, su abuelo y él insisten en conocer a Bantu y agradecerle por su ayuda, a lo que Valmiki no le queda otra opción que llamarlo y aceptar el destino. Allí el papá de la esposa de Ramachandra, el abuelo Anand, habla con Bantu sobre lo sucedido y él le propone que irán a hablar con los rivales de la compañía para limar asperezas y aclarar las cosas, a lo que éste acepta. Una vez allí se da un enfrentamiento. En una discusión, Bantu le pregunta a la esposa del señor Ramachandra, su madre, por qué ella y el señor están en una relación tan indiferente, a lo que ella contesta que ha sido traicionada, por lo que su padre al fin se entera porque su hija dejó de ser sonriente y feliz desde hace tanto tiempo. Ramachandra habla con ella más tarde y estos se perdonan y dejan atrás ese pasado triste. Al final, en una junta entre las compañías rivales, finalmente deciden que Bantu sea quien se dirija a los asistentes y deje claro los puntos y las decisiones de qué deben tomar para seguir con la compañía de manera próspera. La reunión se torna divertida, agresiva y emotiva, pero finalmente se llega a un acuerdo haciendo una fiesta de triunfo esa noche con Rómulo-Rómula. Allí se sabe que Bantu y Amu, su jefa y prometida de Raj, tienen un romance, por lo que hay una fuerte discusión y se termina ese compromiso.
El jefe de la compañía rival secuestra a la sobrina de Ramachandra, la hija del desfalcador, y exige sus condiciones que le entreguen los derechos de su compañía. En un inicio aceptan y firman unos documentos para enviárselos, por lo que Raj se ofrece y expone sus sentimientos hacia su prima de crianza, por lo que Valmiki se siente frustrado y asustado de que le suceda algo a su verdadero hijo. Este solicita la ayuda de Bantu. Él va y se enfrenta a los secuestradores y salva a la prima. Finalmente, Bantu, el abuelo Anand, Valmiki y el señor Ramachandra tienen una discusión donde el abuelo Anand expone que él escuchó también la confesión de la enfermera en el hospital, que sabe todo, encarando a Valmiki y diciéndole a Ramachandra que él es su verdadero hijo y heredero, a lo que éste queda sorprendido y feliz, pues él lo admiraba. Pero Bantu decide decir que él prefería guardar el secreto para no lastimar a sus madres y al resto de la familia, por lo que el secreto queda entre ellos 4. Al final se hacen las paces y Raj va de visita a la casa de sus verdaderos padres y Bantu a la de Ramachandra para intercambiar vivencias y con las madres sin saber la verdad, pero sintiendo que ahora tienen 2 hijos y que sus vidas encajan mejor. Y esto es todo. Espero que hayan disfrutado el resumen y nos vemos en un próximo. Adiós.